La madurez no llega de un día para el otro y definitivamente no es algo que podamos comprar en una tienda o aprender en una semana. A veces pensamos que simplemente con cumplir años nos volvemos adultos automáticamente, pero no es así. Madurar no es despertarte un día en la mañana y de repente sentirte preparado para enfrentar todas las responsabilidades del mundo. No es así. Es un proceso largo, gradual y constante que requiere mucho esfuerzo y autoconciencia. El paso del tiempo por sí solo es solo uno de los ingredientes necesarios en la experiencia de la vida. Sin embargo, el tiempo no lo hace todo. Lo más importante es el trabajo que haces sobre ti mismo en todo ese tiempo. Cada decisión que tomas, cada lección que aprendes, es parte de tu evolución personal. Y esa evolución no tiene un punto de llegada fijo. Siempre puedes seguir creciendo, creciendo y creciendo. Hoy quiero hablar de cómo madurar, de cómo ser más responsable, cómo ser más emocionalmente estable y cómo podemos afrontar el hecho de convertirnos en adultos. Empecemos hablando sobre el concepto de madurez. Este es un concepto muy complejo porque tiene varias dimensiones. Puede significar cosas diferentes dependiendo del contexto, pero si lo reducimos a su esencia, podríamos decir que es aprender a tomar las riendas de tu vida. Esto incluye ser capaz de tomar decisiones difíciles, asumir las consecuencias de tus acciones y aprender de los errores. En el pasado, la transición a la adultez estaba mucho más estructurada. Había eventos específicos que marcaban claramente el comienzo de esta etapa. Por ejemplo, casarse, formar una familia, conseguir un empleo estable o tal vez comprarse una casa. Todas estas eran señales claves de que habías alcanzado la madurez. En esos tiempos, la sociedad tenía expectativas muy rígidas sobre lo que significaba ser adulto. Sabías lo que tenías que hacer y cuándo hacerlo. Pero en el mundo actual, esas líneas son mucho más difusas. Hoy el camino hacia la adultez no es tan claro ni tan uniforme como antes. Las expectativas han cambiado y las reglas que solían definir qué es ser adulto ya no son tan aplicables para todos. Hoy tienes la libertad de elegir cómo y cuándo quieres asumir ciertas responsabilidades. Puedes decidir si quieres formar una familia o no, no estás obligado. Tal vez si deseas trabajar en una oficina, tal vez en un trabajo manual o tal vez como freelancer. Si prefieres viajar por el mundo o tal vez vivir en un solo lugar. Este nuevo contexto ofrece una libertad mucho más grande, pero también genera mucha más incertidumbre. El proceso de madurar hoy en día implica principalmente crecimiento emocional, el desarrollo de responsabilidades personales y el autoconocimiento. En otras palabras, madurar es una tarea interna, que no depende tanto de lo que ocurre a tu alrededor, sino de cómo manejas tus emociones y tus decisiones. Ahora quiero darte algunos consejos. Consejo número 1, vive con conciencia plena. Siempre es más fácil quedarnos atrapados en lo superficial, pero la verdadera madurez implica prestar atención al presente. ¿Y qué significa esto? Significa que debes estar conectado con el ahora, ser consciente de lo que ocurre a tu alrededor y cómo te afecta. A mí me pasó que cuando dejé mi país para viajar a Europa, al principio estaba súper preocupado por todo lo que dejaba atrás, o tal vez por lo que me esperaba el futuro, que básicamente no era nada, o sea, era muy incierto. Pero con el paso del tiempo aprendí que lo único que importa es el presente. Lo que quiero decir con esto es que cuando logras estar en el ahora, puedes tomar decisiones mucho más claras y vivir con un mayor propósito. Punto número 2, hazte responsable de tu vida. Uno de los signos más claros de la madurez es asumir la responsabilidad de tus propias decisiones o consecuencias. Como adulto no puedes estar culpando a otros de las cosas que te suceden a ti mismo. Tomar decisiones y aceptar las consecuencias, sean buenas o tal vez malas, es parte del proceso de crecer, te guste o no. Un ejemplo simple es cuando decides seguir una carrera o empezar un proyecto personal. No siempre será fácil, pero aprender a afrontar los desafíos y seguir adelante pase lo que pase es lo que te hará madurar. Antes de seguir con el tercer punto debo explicarles algo. Las experiencias en la vida son fundamentales para el crecimiento personal y también para alcanzar la madurez. Cada vivencia, sea positiva o sea negativa, nos brinda lecciones muy valiosas que nos ayudan a conocernos mejor y también a entender el mundo que nos rodea.
A través de las experiencias aprendemos a tomar mejores decisiones, a manejar nuestras emociones y a afrontar los desafíos con resiliencia. Es en esos momentos cuando enfrentamos dificultades o tal vez cuando alcanzamos el éxito que realmente comenzamos a desarrollarnos como personas. La madurez es algo que se adquiere viviendo. Cada etapa de la vida nos ofrece oportunidades para crecer. Desde los primeros trabajos, los viajes, las relaciones personales, los errores que cometemos todos los días. Todas esas experiencias nos van moldeando, enseñándonos lo que es importante y ayudándonos a tomar decisiones más sabias. Tienes mi Instagram justo aquí abajo. Sigamos con el punto número 3. Cada persona tiene su propia historia. Cada uno de nosotros tiene una historia única. Muchas veces juzgamos a los demás simplemente basándonos en nuestra propia perspectiva. Tal vez simplemente basándonos en su aspecto, por lo que nos contó un tercero o tal vez por su pasado. Pero la madurez también significa aprender a aceptar y a respetar las diferencias. No todos maduran de la misma manera o al mismo ritmo. Cuando viajé a diferentes países me di cuenta de lo diferente que son las formas en que las personas asumen la adultez. En algunos lugares la independencia llega antes, en otros la familia juega un papel central por más tiempo. Lo importante es entender que no existe una sola fórmula para ser maduro. Como punto número 4, escucha tus emociones. Madurar no significa ser indiferente a lo que sientes. De hecho, parte de ser emocionalmente maduro es aprender a escuchar tus emociones, incluso las más incómodas. La tristeza, el enojo o el miedo siempre van a tener algo que decirte. No se trata de ignorarlas o esconderlas, sino de intentar comprender lo que te están señalando. Una buena forma de hacerlo es mediante la escritura. Escribir sobre lo que sientes te permite ver tus emociones desde otra perspectiva, y eso es esencial para crecer. O tal vez simplemente puedes hablar con alguien el cual te apoye. Y ahora sí, en resumen, la madurez no es algo que simplemente sucede de un día para el otro. Es un proceso que requiere conciencia, responsabilidad, respeto a los demás y sobre todo autoconocimiento. No importa si aún estás en el proceso de encontrar tu camino, lo más importante es seguir creciendo, teniendo diferentes experiencias y aprendiendo de ellas. Así que, ¿estás listo para madurar? Yo soy Enio y hasta la próxima. Y en la descripción tienes mi podcast, si te interesa, tienes los links para Spotify. Nos vemos, hasta la próxima.